amigos, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Yehudá Ben Israel, aquí desde la ciudad de Guatemala. Ahora estamos aquí reunidos con Yoná del Estado de México. También está con nosotros Joel de Jalapa, Veracruz, que vinieron a estar con nosotros en la cena de Pesaj. También hay un saludo a nuestros amigos de Efraín Pregunta. A ver, Yoná, ¿cuál es tu pregunta ahora para que podamos compartir con nuestros amigos que nos escuchan? Haciendo relación a la pregunta anterior, Raf, que es la Kabbalah en relación con su majestad Yeshua, me surge otra pregunta. ¿Cómo nos ayuda la Kabbalah para poder llegar a ser Ejad con su majestad Yeshua? Porque a veces podemos leer Torah, podemos hacer muchas cosas y no llegamos al punto y a la textura real con su majestad Yeshua. Gracias, Yoná. La pregunta es muy importante, nos va a llevar a una gran profundidad. El Evangelio de Yohanan, que es un escrito totalmente místico, nos habla de algo bien importante. A ver, perdóname, estoy aquí buscando la cita que la había perdido. En el primer libro, capítulo 1, verso 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sería una esencia, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él mismo dice que es el hijo unigénito. Si es unigénito, ¿cómo alguien también puede ser hijo sin que le quite el título de unigénito al otro? Porque unigénito es único. Por eso la Kabbalah enseña que el Eterno solo tiene un hijo y solo a él ama y a nadie más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros podamos tener la potestad de ser llamados hijos sin que él pierda el título? ¿Cómo nosotros nos podemos acercar? Y eso es lo interesante, porque él también dijo: yo soy la luz y vosotros, y después también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, al final, o él o nosotros, o es que al final tenemos que ser lo mismo, o tenemos que ser lo que él es, o tenemos que ser él. ¿Cómo? Las leyes del llenado de la vasija nos dicen que para que una vasija, del Ein Sof sale la vasija, por ser vasijas, su naturaleza es recibir. El Ein Sof emana una luz que se le llama Or, cuyo objetivo es llenar la vasija. Pero Or y vasija en el Ein Sof, porque ambos salieron de ahí, eran Ejad. Pero ahora los diferencia su objetivo. Pero como la vasija ya salió del Ein Sof, puede hacer que ya no reconozca a esta Or, esta luz que viene del mismo origen que la vasija viene. Y cuando la vasija desconoce la luz como algo propio, como algo que le pertenece, como algo que es conforme a su naturaleza, lo rechaza. Por eso dice Yohanan: a lo suyo vino, a lo suyo en singular, pero los suyos no le recibieron, porque le desconocieron como algo propio, como algo que les pertenecía, como algo que viene del mismo origen de donde todos venimos. La ley del llenado de la vasija nos dicen que ya una vez que la vasija reconozca a la luz como algo propio, comienza a ser llenado. Pero como la vasija tiene la misma naturaleza del Ein Sof que lo está llenando, la vasija quiere dar, pero al dar se vacía. Necesita ser llenado. Y ahí es donde la Kabbalah nos dice: ¿para qué deseo? ¿Deseo para recibir o deseo para dar? Es lo que se le llama un deseo egoísta, un deseo altruista. El Ein Sof en su naturaleza es altruista. Así que para que la vasija pueda recibir del Ein Sof, que es altruista, tiene que compartir la misma naturaleza altruista. Porque si no, la luz que viene del Ein Sof, con una naturaleza altruista, no puede reposar sobre una vasija que es egoísta. Por eso su majestad Yeshua también enseñó que el vino nuevo se pone en odres nuevos, porque la naturaleza de la vasija tiene que ser la misma
con lo que se va a llenar, del elemento con que se va a llenar. Entonces, no podemos recibir si no hay una transformación de nuestra naturaleza, conforme a la naturaleza de Mashiach. Entonces no hay un clic, no hay una fusión. Son las leyes de Or y Kli. Cuando comenzamos a llenar, entonces nos vemos en la necesidad de recibir, pero esa recepción va en contra de la naturaleza divina que tenemos. Porque nos sentimos mal cuando recibimos, porque recibir nos hace sentir inferiores. Y ahí viene el dilema si logro vencer el egoísmo por el altruismo. Y ahí es donde ya comienzo a ver algo que no soy yo, que es más importante que yo. Y entonces ya comienzo a tener la naturaleza misma del Ein Sof. Y entonces ya su luz comienza a reproducirse. Entonces el asunto es que Or, que sale del Ein Sof, y la vasija, que está en los mundos inferiores, estaba también en Ein Sof, salen, y el objetivo es volverse a fusionar como lo estaban en el Ein Sof, pero ahora en los mundos inferiores. Y entonces el Ein Sof comienza a reproducirse en los mundos inferiores. ¿Ya? Por eso es Su Majestad Yeshua dice, mi Padre y yo uno somos. Porque lograron esa fusión. Y al lograr esa fusión, entonces la vasija que está en los mundos inferiores representa y manifiesta al Ein Sof en los mundos inferiores. Entonces, eso mismo tenemos que lograr nosotros. Ser Su Majestad Yeshua. Cuando dice ser, soy hijo del Eterno, mis obras deben de manifestar esa realidad, como Su Majestad Yeshua lo hizo. Cuando no le creían, cuando él decía que él era hijo de Dios, dijo, si no crees en mis palabras, creen en mis obras. Porque se logra esa fusión. Ley de similitud de forma. Si yo creo, creer, emuná, es una conexión que se tiene, no es un estado mental, no es la fijación en un pensamiento o en un concepto o en una definición, sino emuná es una conexión. Cuando yo estoy conectado con Su Majestad Yeshua, según la ley de similitud de forma, al conectarme me debo de parecer. Y entre más fuerte es esa conexión, más me parezco a Él. Por eso Yohanan dijo, el que cree en Él debe de andar como Él anduvo. Wow. Y no solo eso, porque también dice que a todo aquel que cree en su nombre, en su esencia, y la Kabbalah nos enseña cuál es la esencia del Mashiach. Cuando yo conozco esa esencia, me conecto con Él y comienzan a funcionar todas esas leyes del llenado de la vasija de Or y Kli, y es la única manera de poderme hacer ejat. Si yo no conozco esto, si yo desconozco todas estas leyes y principios, puedo yo creerme hijo del Eterno, creer que creo en Su Majestad Yeshua, pero mi vida dista mucho de eso, mi realidad dista, pero yo no logro ver esa diferencia, porque no conozco las leyes, porque no conozco que es absurdo lo que estoy diciendo. Decir que yo soy discípulo de Su Majestad Yeshua, decir que yo creo, que lo acepté en mi corazón y lo confieso como mi Adón, pero mi vida es egoísta, pero ni mi mujer me aguanta, pero ni mis hijos me soportan. El que no conoce las leyes, el que no conoce la sal y el azúcar, le pueden decir que con la sal endulza el azúcar, endulza el café, y lo puede creer. ¿Por qué? Porque no conoce las esencias, no conoce los elementos. Entonces, para una persona que no conoce la Kabbalah, que no conoce la sabiduría interior de la Torah, cualquier cosa es posible. Pero cuando conocemos las leyes nos dicen cómo suceden las cosas y cómo se deben de dar. No quiere decir que la Kabbalah nos dé las herramientas de cómo lograrlo, porque la herramienta y el único camino es Su Majestad Yeshua. Lo que la Kabbalah nos da es el entendimiento y las leyes de cómo eso es posible, para que también nosotros podamos evaluar si lo que yo estoy creyendo y sintiendo en mi corazón
es una realidad o no. Espero poder haber ayudado en poder atisbar la razón de cómo la sabiduría interna de la Torah nos ayuda a esto. Es muy difícil, es una profundidad que podemos dedicarle muchos más minutos y hasta horas para poder tratarlo, pero espero Yoná y mis amigos que están aquí con nosotros poder haber aportado algo, por lo menos que podamos entender que creer en su majestad Yeshua va más allá de un concepto doctrinal, va más allá de la fijación a un principio, a un concepto, va más allá de todo eso. Por sobre todo es que la Kabbalah nos da las herramientas para poder medir si realmente somos o no discípulos de su majestad. Es el punto de medida. Sí. Pues Rabino, pues muchas gracias nuevamente por su tiempo y por su respuesta. Le agradezco. Shalom, bendiciones amigos y nos vemos en el próximo mensaje que estaremos transmitiendo. Saludo, un abrazo para todos y Hasameach Hak Jamás. Samaso.